Hola, bienvenidos al podcast que ahora sí oficialmente tiene nombre y se llama Miel y Mirra. Y sí considero importante compartirles el significado, así que brevemente les comparto. Primeramente, ¿por qué miel? Bueno, pues en el Salmo 119, que de hecho es el capítulo más largo de toda la Biblia, el versículo 103 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Obviamente refiriéndose a la palabra de Dios, que es de lo que aquí venimos a hablar, de la dulce gracia y bondad de Dios hacia con nosotros. Y por otra parte, la mirra, que simboliza el sufrimiento de Jesús, ya que en las escrituras podemos ver que la mirra era una resina usada para preparar cuerpos para la sepultura. Entonces, que a Jesús se le haya regalado en su nacimiento, muchos lo ven como una representación profética del sacrificio que haría más adelante en la cruz, ya que nuestro Salvador, en efecto, fue ungido con mirra antes de su sepultura. Así que quise llamarlo miel y mirra porque caminar con nuestro hermoso Señor Jesucristo es vivir muchos momentos dulces, pero también procesos profundos que nos transforman. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que bueno, en este podcast todos los temas son importantes porque claro, Cristo está en el centro, pero el día de hoy enfatizo esto porque vamos a hablar de uno de los engaños que está arrastrando a muchas almas al infierno. Y no, esto no es clickbait, esta es la triste realidad. Y este engaño es que muchos ven el sacrificio que Jesús hizo en la cruz como una licencia para poder seguir viviendo en pecado, ya sea por cultura, porque así se los inculcaron ciertas corrientes o religiones permisivas, o porque simplemente quieren autoengañarse para seguir viviendo, entre comillas, cómodos en el pecado. Y antes de sumergirnos en el tema, quiero decirles que esto no es una condenación. Yo soy absolutamente nadie para juzgar. Solo soy una sierva inútil, muy imperfecta, también llego a caer, pero trato de esforzarme día con día y en obediencia a mi Padre vengo a hablar de la verdad de Dios. Este podcast no es para personas que buscan que les reafirmen lo que quieren escuchar y que les endulcen el oído. Lamentablemente ya existe mucho de eso. Estamos inundados de falsos profetas predicando un evangelio distorsionado. Debe quedar claro que este podcast es para verdaderos guerreros y guerreras de Jesucristo que buscamos día con día mejorar y alinearnos a la perfecta y soberana voluntad de Dios. Y si el día de hoy lo que dice la palabra te confronta, la buena noticia es que es mejor que nos confronte ahorita, que estamos totalmente a tiempo de hacer un cambio y no en el día del juicio. Te lo digo con todo el amor. Y bueno, me nació hablar de este tema porque hace poco en una de mis publicaciones de Instagram, una persona me argumentaba que no importaba si hacíamos la voluntad de Dios o no, porque la salvación era por fe sin añadirle nada más. Y él acompañaba el argumento con Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ver, no hay manera de que alguien realmente lea, ya no digamos la Biblia, sino esa misma carta a los romanos y llegues a la conclusión de yo solo digo que creo en Cristo y sigo viviendo como quiera, cuando literalmente, justo en el capítulo siguiente, Pablo comienza corrigiendo exactamente esa idea. Vamos a leer rápidamente qué dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, Pablo continúa explicando esto hasta el capítulo 8. Y de hecho, sabemos que toda la Biblia apunta hacia la cruz, pero justamente porque a través de ella Dios hizo el camino para reconciliarnos con Él. Pero eso solo sucede matando a ese viejo hombre, a esa vieja criatura, como lo menciona Pablo. La palabra es clara. El problema es que hay personas que toman textos aislados y le dan la interpretación que ellos quieren. Pero bueno, vamos desglosando todo esto poco a poco para que quede más claro. Primeramente, si la palabra dice que es por fe, es porque es por fe. Eso es indiscutible. La cuestión aquí es que una cosa es tener fe y otra muy diferente es decir que tienes fe. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestra fe es verdadera? Muy fácil. Hay que preguntarnos, ¿realmente nos esforzamos por evitar hacer cosas que le desagradan a Dios? Ya que no hay manera de que alguien diga haber tenido un encuentro con Jesucristo y que no dé fruto, que no exista ningún cambio, que no tenga ganas de matar a esa vieja criatura. Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente, la palabra es clara. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero hay quienes incluso llegan a utilizar el caso del ladrón en la cruz como excusa para no cambiar. Él efectivamente ya no se pudo bajar de esa cruz. Ya no pudo cambiar la manera en la que estaba viviendo. Y sin embargo, sabemos que fue salvo porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si retrocedemos un poco y realmente analizamos el caso, el ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabra clave, acuérdate. Él estaba dando por hecho que iba a llegar al reino de Dios, mostrándonos una fe ciega. ¿Por qué? Porque el ladrón no estaba viendo el mar abrirse como Moisés. No estaba viendo fuego caer del cielo como Elías. No estaba teniendo visiones celestiales como Isaías, Ezequiel o Daniel. Lo que el ladrón estaba viendo era un hombre crucificado al igual que él. Bien hubiera podido pensar, bueno, no se puede salvar ni él mismo, ¿qué me va a andar salvando a mí? Nosotros ahora por medio de las Escrituras sabemos que Jesús no se bajó de esa cruz por amor a nosotros. Sabemos que si se hubiera bajado no tendríamos absolutamente ninguna esperanza. Pero el ladrón no tenía toda esa revelación que nosotros tenemos gracias a la palabra, y lo repito, aún así tuvo fe ciega por reconocerle que Él es quien dijo ser, aun cuando Jesús se encontraba en esa condición. Y a ver, seamos honestos, por favor. Si cualquiera de nosotros hubiera estado en esa situación, tenemos que reconocer que muy difícilmente habríamos llegado a tener esa fe. Y sin embargo, hay quienes realmente se atreven a comparar la fe del ladrón con la fe que dicen tener, cuando esa fe no les alcanza ni para dejar de hacer lo que le desagrada a Dios. Eso, de hecho, no se llama fe. Eso se llama autoengaño. Eso es un por si sí o por si no. Digo que creo en Él, pero yo sigo viviendo en el pecado. Prácticamente están diciendo: sigo disfrutando de lo que te clavó en esa cruz. Al fin y al cabo, mientras yo diga que creo en Jesús,
ya soy salvo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de bajar de ahí y empezar una nueva vida. Pero si hubiera podido bajar, por la fe que demostró tener, definitivamente no habría seguido viviendo igual. Así que no hay manera de que aún existan personas utilizando el caso del ladrón en la cruz y haciendo exégesis de algunos versículos como excusa para justificar una vida entregada deliberadamente al pecado. Recordemos cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Él respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos, esforzaos. Dice, esfuérzate. No dice, sigue viviendo como quieras. Quieren los beneficios sin el sacrificio. Y claro, Jesús ya pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios por eso. Lo único que Él nos pide es Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Esto qué significa? Que dejemos de poner nuestros deseos, nuestro orgullo y a nosotros mismos por encima de Dios. Que renunciemos al pecado, que vivamos conforme a su voluntad, que incluso es por nuestro propio bien, no solo para asegurar nuestra entrada en la vida venidera, sino para esta misma, porque el pecado trae consecuencias. Y no es que Dios espere perfección de ti, pero hay una gran diferencia entre vivir en pecado sin importarte ni tener convicción y llegar a caer aun cuando genuinamente estás esforzándote y buscando agradar a Dios. Si tú sigues viviendo para el mundo, es porque no te interesan las cosas de Dios y lo que quieres no es la entrada al cielo, solamente quieres librarte del infierno. No te interesa tener una relación con Él. Es más, ni crees que puedes llegar a tener esa comunión con Él. No tienes fe. Porque la fe bíblica nunca se trató solo de un reconocimiento verbal. Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una fe real inevitablemente produce transformación, produce fruto. En el libro de Santiago leemos que una fe sin obras es una fe muerta. Y claro, también tenemos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay quienes pudieran llegar a confundirse y decir, bueno, pero si la Biblia también dice que no es por obras, entonces ¿no se estaría contradiciendo? Y la respuesta es un rotundo no. La Biblia no se contradice. La Biblia se respalda a sí misma. Porque justo después de esos versículos que acabamos de leer, que de hecho también se suelen interpretar aislados, el versículo 10 nos continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, de hecho, conectamos a lo mismo que ya hemos venido hablando. Antes vivíamos para nosotros mismos, pero ahora, al estar en Cristo, nuestro deber es esforzarnos por parecernos cada día más a Él. Las buenas obras no son el medio por el cual somos salvos, pero sí la consecuencia de haber sido salvados. Si la Biblia menciona que no es por obras, simplemente es para que, como lo dice, que nadie se gloríe, que nadie se exalte. Dios no nos dejó ningún cabo suelto.
No hay justificación para seguir pecando sin convicción o arrepentimiento. Como lo dije al comienzo del episodio, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no es una licencia para poder seguir viviendo en pecado. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para darnos la oportunidad de morir a nuestro viejo yo y reconciliarnos con Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios no es de confusión. El día de hoy es un llamado a examinar nuestra fe en Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no escuchas la palabra de Dios, no tienes fe. Debemos escuchar, leer más la palabra y ser hacedores de ella. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe a vivir una vida que honre a Dios, que podamos tener la certeza de que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre, primeramente te agradecemos por el mensaje que nos revelaste el día de hoy. Te pedimos que nos des más hambre y sed de ti, de tu bendita palabra, Padre. Danos también la sabiduría para poder entenderla, pero más que nada para ser hacedores de ella. Renueva nuestra mente, restaura nuestro corazón a una fe verdadera. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y sin más que decir, te estaré esperando en el próximo episodio. Chao, chao.